¿Cuáles son esas extrañas leyendas que resultaron ser ciertas? Múltiples personas que fueron adolescentes en 1981 relataron haber jugado un juego llamado Police View. Todo esto en la época dorada de los juegos de arcade. Este videojuego era realmente peculiar. Para empezar, según lo que se cuenta, se encontraba en la ciudad de Portland, Oregon. Como relatan los jugadores, nunca vieron anuncios o algún póster por ningún lado sobre este juego. Simplemente el juego apareció en ciertos barrios de Portland. Este videojuego consistía en que una nave debía eliminar a algunos enemigos, solo que tenía algo que lo hacía único. No movías la nave con los controles, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave, cosa que hacía que el juego fuera bastante novedoso para la época. Aunque este relato no era el de todos los jugadores, ya que otros decían que el juego era diferente a como lo escribí anteriormente. Pero lo turbo y extraño comienza cuando varios usuarios que llegaron a jugar el juego en estos años afirman que el juego contenía mensajes subliminales. También que olvidaban cuando jugaban el juego y comenzaron a tener pesadillas luego de haber jugado el juego. O al menos eso es lo que se decía. Los jugadores atribuían todo esto a las luces, sonidos y frecuencias que contenía el juego, el cual era su diseño para provocar reacciones neurológicas o psicológicas. Pero todo se pone aún más extraño cuando se relata la integración de hombres de negro que entraban y salían de las salas en donde se encontraban estas máquinas arcade. Ahí estos hombres de negro abrían el gabinete, tomaban lecturas, los datos presentados por la máquina y se iban. Peculiarmente no recogían las monedas, por lo que estaba claro que estos hombres de negro estaban buscando los datos de los jóvenes que jugaban Polybius. Por la aparición de estos hombres vestidos de negro surgió la teoría de que se trataban de agentes que trabajaban para el Estado de Estados Unidos como la CIA. Y lo que se teoriza era que era un experimento del control mental o recolección de datos del comportamiento de los adores, aunque luego de unos meses las máquinas de arcade de Polio simplemente desaparecieron y nadie más pudo jugar al tal juego de nuevo. No quedaron manuales, ni placas ni ROMS verificables y el único registro del fabricante era el supuesto nombre y el cual era Sinus Lechen. Sé que es el nombre raro, pero bueno, está en alemán. Y traducido al español significaba pérdida de los sentidos. Y todo esto terminó como una simple leyenda urbana de un videojuego arcade maldito, la cual se menciona por primera vez en un artículo de Coin.org que data de 1998, incluyendo una supuesta captura de pantalla de Polybius. Aunque se piensa que esta imagen rada a partir de una máquina arcade original de otro juego. La discusión en sí en estos foros era si esto había sido real, ya que la conversación se mantenía en los tempranos foros de Internet. Aún así este videojuego y los relatos no tenían tanta relevancia hasta que fue mencionada en una edición de septiembre de GamePro, una revista popular de videojuegos en Estados Unidos. Olivos apareció en esta revista en la sección de secretos y mentiras. Lo que se declaró en esta revista es que la existencia de ese videojuego era no concluyente, por lo que no desmintieron ni lo confirmaron y esto hizo que la leyenda llegara a un público mucho más mainstream. Aún así, años posteriores, otros usuarios de Portland de la misma década mencionaron nunca haber escuchado sobre tal juego, así como este usuario. Crecí en Portland, Oregón, en los años 90 y nunca escuché nada sobre un misterioso juego de arcade que provocará pesadillas a los niños, convulsiones o algo así. Si bien Polibio es un mito divertido, siempre supe que había sido una tontería creada en los últimos 10 años aproximadamente. Así que cuando hace unos días un bromista publicó un anuncio en CXL de una máquina Polybius en Pennsylvania, ya estaba harto. Decidí encontrar la primera mención del mito de Polibio en Internet y con suerte el origen del engaño. Afortunadamente un usuario de los foros de Man World llamado Stiletto tenía la información que estaba buscando. La primera mención de un juego arcade llamado Polybius fue el 2702. A día de hoy hay un juego llamado Polybus que representa cómo era el juego. Claramente eso no es real, sino una recreación con base a testimonios de múltiples personas que mencionaron haberlo. Aún así, su existencia se desconoce y por eso se mantiene como una leyenda urbana. Pero, ¿qué tiene de real esta leyenda? Bueno, se conoce que en 1981 se lanzó un videojuego llamado Tempest. Este videojuego, si lo vemos, es bastante parecido a lo que las personas relatan que era Polius, un juego abstracto, geométrico, hipnótico, con luces extrañas y pues una jugabilidad algo peculiar, la cual era bastante parecida a la de Polio como lo describían las personas que supuestamente jugaron al juego. Ahora, el estilo del videojuego sí llegó a hacer que algunos jugadores se sintieran mareados y con ciertos malestares luego de haber dado. Y los entiendo, si a mí jugar Minecraft me marea, ahora no me imagino esta cosa. Según se reporta el caso de un joven de nombre Maco López que tuvo una fuerte migraña después de jugar Tempest y terminó descompensado. Ahora, otro dato peculiar de la leyenda eran los hombres de negro que recopilaban información de usuarios. Bueno,
Esto se puede atribuir a que agentes del FBI sí que estuvieron visitando ciertas zonas de arcade en Portland para investigar apuestas ilegales en las máquinas. Además, cuando se mencionaba el juego de Polygus, algunas personas lo relacionaban con Tempest, así que no sería extraño que los que relataran estos acontecimientos estuvieran hablando de videojuegos que realmente sí existieron y que simplemente eran parecidos a como describían Polygus. Imagina que eres un adolescente y estás en 1960. Es de noche, hace bastante frío y vas junto a tu pareja en el auto. Ahí te diriges hacia un lugar alejado para comenzar a hacer cosas, ya tú sabes. Apagas el motor del auto y decides encender el radio. Mientras suena la música, el locutor interrumpe abruptamente y lo que menciona es lo siguiente. Atención. Se reporta que un paciente peligroso escapó de un hospital psiquiátrico cercano. Se describe como un hombre violento y se dice que tiene un arma extraña, una mano terminada en garfio. Se recomienda a la población permanecer en casa y cerrar puertas. Esta alerta te parece una simple broma porque simplemente te ríes, aunque tu pareja no le pareció tan chistoso. Ella baja el volumen del radio y comienza a ver a su alrededor asustada, te pide que se vayan, aunque tú insistes en que no va a pasar nada. Aún así, ella no deja insistir que se quiere ir. Tú enojado, arrancas el auto, aceleras bruscamente y llegas a casa. Ahí cuando ella se baja, mira que la manija del auto está rota y con un garfio, por lo que no dejas de pensar qué hubiera pasado si hubieras estado más tiempo en ese lugar. Bueno, esta era la leyenda que se contaba desde los años 50. También se mencionaba que era un hombre que se escapó de una prisión psiquiátrico con un garf que iba detrás de parejas jóvenes que estuvieran en un lugar alejado de cualquier persona que los pudiera ver. Si bien esta leyenda parece algo complicada, porque ¿por qué tendría un garfio? Bueno, la leyenda realmente no está tan alejada de la realidad. ¿Dirán? Si existieron varios casos que fueron llamados como Lovers Lane Killers. Lovers Lane hace referencia a parejas jóvenes buscando lugar para estacionarse y tener un momento de intimidad. Y con este contexto deberemos remontarnos a 1946 en Texarkana, ciudad ubicada en Texas. Durante ese año existió un eliminador en serie que apodaron como el fantasma de Texarkana, el cual nunca fue identificado. Hubieron un total de 5 personas eliminadas y 3 heridas. Bueno, todo comenzaría el 22 de febrero de 1946 cuando Jamie Hall y Mary Jane Moore estaban estacionados en una carretera apartada del condado de Bogue en las afueras de Texarkana. Mientras ellos dos estaban teniendo un momento de intimidad, un hombre armado los obligó a salir del coche. Este hombre llevaba el rostro oculto por un saco de arpillera con 2 aberturas para los ojos. El agresor golpeó a Jamie Hollis con el arma fracturando su cráneo. Luego a Mary Jane y cuando vio los faros de otro vehículo decidió huir del lugar. Un mes después, el 24 de marzo, 2 jóvenes más, Richard Griffin y Polly Moore, fueron encontrados en otra carretera secundaria del condado de Bow, ambos con una detonación en la nuca por un calibre 32. Las manchas en el suelo indicaban que los habían eliminado fuera del vehículo y luego los habían vuelto a meter dentro. Al mes siguiente, el 14 de abril, los adolescentes Paul Martin y Bay fueron encontrados de signos vitales en Springfield Light Park, en el lado de Texas, y sus cuerpos fueron encontrados a cierta distancia de su automóvil. Una vez más, un calibre 32 fue el causante. Las jóvenes que habían sido atacadas presentaban claros síntomas de por lo que cuando comenzaron las investigaciones se comenzó a ligar que cada caso fue realizado por un mismo autor por su modo de orar, ya que era muy claro jóvenes estacionados en las calles apartadas. Año después de todo suceso se estrenaría la película The Down That Friday Sundown, la cual era una película que se inspiraba en lo que anteriormente les conté. Entonces, la leyenda tenía gran parte de realidad, quitándolo del garfio y lo del sujeto salido de un psiquiátrico o una prisión. En los Andes peruanos y bolivianos existía la leyenda Pistaco, un hombre extranjero de tez blanca normalmente descrita como un forajido. Se dice que este hombre atacaba a viajeros solitarios para extraerle la grasa corporal. Según el folclore quechua, los pistacos eliminaban gente para sacarles la grasa y luego de eso usarla en rituales o venderlas a extranjeros. Esa leyenda especialmente provenía de parte de los indígenas locales, los cuales le temían a los conquistadores, o sea, los españoles. Y también por eso se usaba el extranjero como referencia, ya que había un miedo por parte de estos indígenas a que los consumieran literalmente. Y si bien esa historia barra leyenda puede sonar bastante surreal, por algo está en este video y la realidad es aún más turbia de como la cuenta la leyenda. Deberemos remontarnos a septiembre del 2009, cuando la policía anteriormente había sido avisada de múltiples desapariciones que estuvieron ocurriendo en la región de Huánuco. Así que fueron hasta la localidad para investigar el último caso reportado de una persona desaparecida. A la persona que buscaban era el agricultor Abel Matos Aranda. Con el reporte de su desaparición y todas las sospechas anteriores desaparecidos, las autoridades comenzaron a moverse por las zonas rurales de Huánuco.
Durante unos días hubieron muy pocas pistas hasta que el 21 de septiembre la policía incautó un paquete bastante sospechoso, una paquetería de Anuco. Este paquete pertenecía a Elmer Castillo Zaguero y lo que contenía dentro eran varias papas, pero escondido dentro de todas esas papas había un frasco con un líquido amarillento. Si bien esto era extraño, era aún más extraño el destinatario, ya que iba dirigido hacia una persona que había fallecido años atrás, aunque claramente este contenido fue llevado a un laboratorio para hacerle las respectivas pruebas y lo que lanzó fue aún más perturbador. Se logró obtener una muestra de esta grasa que enviada al laboratorio nos dio positivo para tejidos somáticos y correspondía a una persona de sexo masculino. Sí, grasa humana estaba en el frasco y dudo que el dueño de esa grasa haya querido darla por voluntad propia. Y con esto las autoridades comenzaron a sospechar que las otras víctimas reportadas tuvieran el mismo destino. Además tenían claro que no era un simple caso aislado, sino que debía de haber una red criminal que hacía esto por algún motivo. Con todos estos descubrimientos, comenzaron a interrogar a Elmer Castillos y esto fue lo que dijo. ¿Cuántos tuvo esa grasa humana en tu poder? ¿Para qué te dio esa grasa humana? Para tratar de vender. ¿Con quién te has contactado para venderla? Con un señor para empezar, pero que era un señor de ahí de no olvidé el nombre, pero ese señor me contacta con una prima de él en la sierra. Entonces, según relata Elmer, una señora lo había contactado para que vendiera la botella, mencionando que podría ganar bastante dinero, además de brindarle algún contacto a los cuales les podría interesar la grasa. Todo apuntaba que Elmer realmente no sabía lo que estaba transportando, o al menos eso pensaban las autoridades anteriormente, por lo que la policía decidió usarlo como infiltrado para lograr dar con los responsables de haber puesto esa grasa en ese recipiente. Elmer contactó con la mujer mencionándole que iba a devolver el paquete, a lo que esta mujer le mencionó que lo entregara en otro centro de encomiendas. Con esto, Elmer se puso manos a la obra y yendo a entregar el paquete. El 2 de noviembre, tras todo esto, la policía se presenta en Estrella Polar de Guano. Realmente ya sabían que ese día el paquete sería entregado, así que fueron para ver quiénes serían los que recogerían el paquete. Ahí detendrían a 2 personas. Serapio Beramín de Príncipe y su esposa Enida Estela Claudio. No lo voy a negar. Al príncipe pensé que era un hombre hasta que vi el nombre. Bueno, la verdad es que ni con el nombre fue que era su esposa y le queda mejor el nombre de Claudio que de Enedina. Bueno, a la persona a la que iba al paquete llevaba las iniciales de Serapio y cuando las autoridades lo vieron notaron que llevaba la misma gorra que Abel Matos el día de su desaparición, por lo que las autoridades sin pensarlo demasiado, fueron a arrestarlos para interrogarlos. El caso ya contaba con 3 implicados, pero uno de ellos no sabía demasiado y era alguien que estaba transportando este artículo simplemente porque le ofrecieron dinero, mientras que esta pareja no estaba diciendo mucho en los interrogatorios. O tal vez sí. Tras unos días de interrogación, Serapio decidió hablar. Ahí mencionó que era parte de una organización encargada de eliminar a campesinos que se encontraran rondando por o pasando por los caminos alejados del monte. Luego de capturarlos, les extraían su grasa y posteriormente la vendían en el mercado negro de cosméticos. Esto a los investigadores les pareció algo muy perturbador, si faltaban personas de esta banda criminal por ser capturadas, por lo que las autoridades decidieron mandar personal al Valle de Monzón junto a Serapio. Luego de un rato de caminata, las autoridades con ayuda de Serapio ubicaron un lugar al que ellos llamaban el laboratorio. Aquí se encargaban de extraer la grasa de la víctima y tampoco creen que era un laboratorio muy grande. Parecía ser más una casa abandonada que otra cosa. El proceso para esto era algo tardado desde la captura de la persona hasta la extracción. La extracción de la grasa consistía en un proceso bastante tétrico en el que seccionaba las partes de la víctima para luego colocarlas en un tipo de convelas y dejar que su grasa escurriera. Según un Serpio, él era encargado de cuidar el cuerpo y mencionaba que este proceso de extracción de grasa podría tardar unos 2 días. Luego de ese proceso, los restos los enterraban alrededor del lugar. Eso es lo que me avisaste arriba en la cumbre. El cirio y los palos también. Los palos están acá. La cinta no me cuenta Las Vegas. Mi abuelito. Y acá lo van a Chibolito. Donde me dijiste arriba en el río. Lo ha armado el trípode. Ah, adentro. ¿A qué hora empezó este trabajo? Es de las 2 de la noche, ¿ya? Y él se amaneció acá. Por eso, ¿cuántos días has estado acá? Desde que entró en 8 de la 81 de la noche. 2 días sin salir. No salí. Y lo dejaron acá chorrándose el cuerpo. Los 2 se han ido y el cuerpo se quedó acá. Sí, con llave y el cuerpo se quedó acá. Con toda esta revelación comenzaron a investigar las zonas en busca de los cuerpos y como dicen, el que busca encuentra. Así encontrándose múltiples partes de las víctimas de esta banda criminal. Luego detuvieron a Hilario Cudeña,
el cual era el encargado de acabar y luego seccionar por partes a los campesinos capturados. Todo esto lleva a los líderes de esta banda, los cuales eran dos italianos con nacionalidad alemana, los cuales sí transportaban esa grasa hacia Alemania. Solo que cuando todo el caso parecía estar llevando un buen camino, simplemente se cerró. El caso indignó a demasiadas personas, además de que las investigaciones dejaron muchas más dudas que respuestas. También se volvió un caso complicado porque al entrevistar a Serpio en la cárcel, este mencionó que fue obligado por las autoridades a inculparse, por lo que creó mucha más confusión. ¿No sabías dónde estaba el cuerpo de Matos? No, yo no sabía. Él es mal llevado a la tú vas a decir si he llevado. Tú vas a decir así. Él es a la huerta cuando me ha obligado. Yo he dicho así. ¿Qué has dicho allí? Tú vas a ser así, así elevado. Tú vas a ser así. Este hecho vas a decir si no dices, le enterramos acá donde que le vamos. ¿Qué hueso? Nosotros queremos hueso. De hecho, yo quiero hueso. De cementerio sacan hueso. No sé para qué que arranques. Es más, dicen que a ti te veían con la gorra de Matos días antes también. No, con gorra no. Ese gorra ha sido de mí. Mi reloj me quitado esta MA de su ropa. Su gorro ha sido esa muerte. Esto vas a decir si es el reloj también me han dicho es todo me han obligado ellos desde su encierro. El principal acusado del caso Los Pistacos niega incluso que haya dado la pista a la policía para ubicar el cadáver de Abel Matos Aranda, cuyos restos fueron hallados en el poblado de Humalíes en Huat. Además de que se tenía la duda si la grasa humana podría tener un alto valor en el mercado negro de cosméticos o otro tipo de mercados. Y acompañado a todo esto, el general que llevaba las investigaciones renunció a su puesto a algo muy extraño. Aún así, todo esto no quita que si hubieran desaparecidos, que el frasco con grasa sí existía y que los cuerpos encontrados también fueron reales, por lo que se convirtió en un caso muy extraño y un misterio sin resolver de qué realmente fue lo que estaba pasando detrás de todo esto. Pero aún así fue bastante curioso ver cómo la leyenda de Pistaco se volvió realidad de cierta forma.